En instantes de suma sequía amorosa, una langosta se dedica con minuciosidad a mordisquear la noche de mi sueño, tarea que consiste en desmembrar algunos recuerdos. De la rama del árbol de las acciones, selecciona momentos nebulosos en el tiempo, que al desvelarlos, este individuo sedentario y volátil, la luz del recuerdo se ilumina débil, una sonrisa se forma golosa al pensar que rasguñar las piedras crea pinturas rupestres muy de adentro. Esa langosta a veces se transforma en enjambre dedicado a destrozar las paredes que separan la noche de la luna, para trenzar los ruidos que la noche crea en su silencio. Y la langosta revolotea sobre el grano de mis carencias, que son historia personal de la cual puedo aprender algo todavía. Lo que acabo de leer es un poema del escritor argentino-mexicano Eduardo Mosches y es parte del libro Los enemigos del silencio. Hola, soy Juan Antonio Rosado. Estás en el canal Grandezas de Lilliput, un cronotopo dedicado a la lengua, a las artes y a la literatura. Aquí siempre habrá sorpresas para los interesados en poner en marcha la sensibilidad y el pensamiento, en sacudirlos de la inercia de la cotidianeidad. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? También comparte y opina. Hoy está con nosotros un poeta de larga trayectoria, mi amigo Eduardo Mosches, quien además de poeta ha sido promotor de la cultura, difusor de las letras, editor y fundador de la ya legendaria revista literaria Blanco Móvil, en la que yo he tenido el honor de colaborar en muchas ocasiones, por lo menos desde mediados de los años 90. Eduardo nació en Buenos Aires, Argentina, en 1944. Además de las actividades que ya mencioné, también se desempeñó como coordinador de actividades culturales de la Casa del Lago, gerente de edición en la editorial Nueva Imagen, director del Foro Cultural Gandhi y coordinador editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entre otros libros, es autor de Viaje a través de los etcéteras, Los enemigos del silencio, del que ya leí un poema, Palabras sin ruta, Los tiempos mezquinos, Avatares de la memoria, que es una antología de su producción poética de 1979 a 2006, Palabras en el desierto y Dos terruños. Eduardo, muchas gracias por aceptar mi invitación a Charlas con la Cultura para que nos platiques de tu concepción o ideas sobre la poesía, de tu labor como editor y también de la revista Blanco Móvil, tal vez la revista literaria independiente más antigua que existe en México. Subrayo el adjetivo independiente, pues es claro que existen revistas mucho más viejas. Recuerdo, Eduardo, que nos conocimos por una amiga común, la poeta Claudia Hernández de Vallarispe, con quien ya tuve oportunidad de charlar en este canal. Si no recuerdo mal, fue a finales de 1997. Yo era becario del FONCA y además trabajaba para el Instituto de Investigaciones Filológicas en la realización de un diccionario de instancias mediadoras de la literatura mexicana. Escribía cuentos y ensayos, pero también buscaba a lo largo del país revistas, suplementos culturales, bibliotecas, librerías, editoriales, polémicas, grupos literarios, tendencias temáticas, ferias de libro, instituciones dedicadas a la difusión literaria y otros vehículos mediadores entre el autor, la obra y el público, con el fin de consignarlos en el diccionario, sobre el que también ya hice un programa aquí en Grandezas de Lilliput con Claudia Albarrán y con Armando Pereira, quien coordinó dicho diccionario y quien desafortunadamente falleció a finales de 2023. Fue una época
en la que prácticamente no había internet ni correos electrónicos. El investigador debía viajar más, realizar entrevistas, moverse de un lado a otro, de hemeroteca en hemeroteca, de biblioteca en biblioteca, como ratón con grabadora, cámara y cuadernos de notas. Recuerdo que te interrogué sobre las características de Blanco Móvil, publicación que dirigías desde 1985. En el año 2000 me incorporé al consejo editorial de tu revista. Ya eran célebres las reuniones, tertulias y fiestas en tu casa, llenas de vitalidad, que duraban hasta el día siguiente y donde era común encontrar a una fauna poco común. Pero más allá de lo anecdótico y de los primeros pasos de un encuentro, lo que más me ha interesado de la revista Blanco Móvil es su cosmopolitismo, su universalismo. Siempre recuerdo y cito aquella frase de Alfonso Reyes que dice que para ser nacionales se debe ser primero generosamente universales, pues las partes nunca se entendieron sin el todo. Tu revista ha tendido al universalismo sin descuidar lo nacional, sin descuidar tampoco las literaturas indígenas. Los números de la revista suelen ser monotemáticos, aunque no del todo, sí en un alto porcentaje. Hay números dedicados a las literaturas indígenas, al tema de la violencia, del feminismo, de la enfermedad, pero también a las literaturas, ya sea específicamente poesía o cuento, de Austria, de la Argentina, de Chile o de los distintos estados de la República Mexicana. Recuerdo un número dedicado a la literatura actual de Quebec, otro dedicado a Costa Rica. En fin, se trata de toda una labor. ¿Cómo llegaste a concebir esta idea y con qué dificultades te enfrentaste en 1985? Justamente el México de 1985 tenía unas características muy abiertas hacia el continente. La relación con los países latinoamericanos era muy intensa, eh, no solamente a partir de los procesos de apoyo o de enfrentamiento a las dictaduras militares que en algunos países del Cono Sur se dieron, y la participación de México en los procesos de pacificación en Centroamérica. Había una mirada en México más allá del país mismo, sino también de una mirada hacia el exterior. Y yo creo que, bueno, esa es una parte de lo que el país daba. Y dos, un poco mi propio proceso personal. eh, de cierta medida, fui un ambulante, no, nada sedentario, viví en varios países diferentes, viví en Israel, viví en Alemania, en Argentina y en México, y viajando por parte del continente, aquí como el continente europeo. Entonces, de cierta medida, mi proceso personal también fue parte de esta mirada no nacionalista, sino más bien abarcadora hacia lo que es la función literaria, más allá de una visión nacional o nacionalista, sino la función de la literatura como un componente, como un elemento sumamente importante de cuestionamientos, de avances, de procesos, más allá de lo nacional. Y eso es parte de un poco que sea mi propia convicción de vida, me lleva a visualizar la necesidad de esa funcionalidad o de esa función internacionalista, llamémosle así, o cosmopolita, como tú has dicho, y acercar a los lectores a literaturas poco conocidas de países o de géneros de ciencia ficción, que entramos mucho en jugar desde la francesa, la italiana, la centroamericana, la conosureña, la española, y jugamos realmente a abrir y abarcar lo más posible. La relación con la literatura como un componente de abertura
a más allá de abrir ventanas diferentes de conocimiento y reconocimiento. Eso es un poquito lo que podría decir. La labor, en definitiva, tu labor, fue y ha sido titánica. Requiere naturalmente la colaboración y sobre todo la comunicación con el exterior. En los años 80, 90, principios de los 90, pues prácticamente no había internet. Sí había internet, pero era un arma militar de los Estados Unidos. Nadie sabía que existía desde los años 60, ¿verdad? Pero no era para todo el público el internet. Entonces, ¿qué pasó? Apenas a finales de los 90 empezaría ya con fuerza el mundo virtual y la digitalización. Pues fue una labor titánica. ¿Cómo encontraste los medios para tantas colaboraciones y tanta comunicación con el exterior? Bueno, yo creo que era una Una función, persona ambulante, como tú dices. digo, verdaderamente viajaba, me intercomunicaba. El teléfono fue un medio eh, importante de conexión en lo que después sería el ámbito virtual, pero sí uno podía realizar conexiones con escritores y escritoras y poder potencializar la visión de hacer un número sobre tal género y tal país. Y más o menos se fue realizando. Había una actitud de amplitud, generosidad en la gente. Eso es algo que me es importante resaltar. La actitud solidaria y generosa, tanto de los escritores, escritoras, poetas, narradores, ensayistas, y mucha gente del ámbito de las artes plásticas, porque la revista tiene una cualidad, o, bueno, no sé si la cualidad, pero una especificidad, que es cada número está, se presenta la obra plástica de un pintor o de un fotógrafo. No es ilustración de texto, sino es la presentación de la obra plástica. Y los artistas plásticos realmente se portaron magníficamente en forma generosa, solidaria con el proyecto. Y así lo vimos los escritores y escritoras, todo realmente fue un proceso de intercomunicación afectuoso, solidario, de escritores a escritores. Algo que es importante, digamos, decir, la revista inicia en forma muy pequeña, desde el 85, tiene 2 años y fracción, dependiendo un poco de la Rebeldía Gandhi, hasta el 87, pero había un componente que quiero resaltar. El acercamiento a la obra o género, dado si era un escritor o un género, estaba realizado no por escritores o escritoras, o sea, no por especialistas, digamos, encomillemos eso, sino por escritores lectores. Y eso fue algo que realmente me pareció importante, poder acercarse de esa forma a ámbitos literarios a través de los propios escritores y no de especialistas dados. Digo, entonces eso es algo que me interesa especificar en cierta medida. Y así y se ha logrado, como dice, bueno, quizás con dificultades en la comunicación, pero llegábamos. Las cosas llegaban, se hacían, y fue un proyecto que realmente me dio gusto, porque como bien dices, también es un proyecto no individual, no mi proyecto, sino un proyecto colectivo. Sin la actitud de proyecto colectivo, retomar el proyecto Blanco Móvil como un proyecto más allá de lo personal, es un poco lo que posibilitó la continuidad de la revista. Eduardo, en 2025 la revista cumple 40 años. Sí, ¿Cómo la has mantenido tanto tiempo? Ahora tengo entendido, además, que además también ya es digital la sí, revista. Yo, sí, yo la he sí, visto sí, sí, digitalmente. sí, sí, sí. Mira, cómo es varias formas. Hubo momentos en que teníamos esos números internacionales, buscábamos el apoyo si de Canadá o Alemania o España o Latinoamérica fue más complejo por razones económicas, pero esos números especiales en algún momento recibieron apoyo económico de las embajadas.
como parte de un proceso de difusión. Y hay momentos variados y también hubo apoyo en un momento, evidentemente, de parte de las instituciones culturales mexicanas, tanto la nacional, la federal, como estatal. ¿Por qué estatal? Nosotros publicamos por alrededor de 25 números de un suplemento que llamaba Voces Interiores. Y este suplemento Voces Interiores era un acercamiento a la creación en ese momento en los estados. Era un número especial de Durango, Oaxaca, Guerrero, eh, gran parte de los estados del norte, de Baja California, ambas Baja Californias, y ahí se podía lograr, no siempre, pero muchas veces, el apoyo del Instituto de Cultura Estatal para la difusión de ese suplemento. Entonces buscábamos ingeniosamente, digamos, no me queda otra palabra, buscar esos apoyos. Ahora, con el tiempo, el proceso estatal se fue reduciendo en la parte de los apoyos. Y yo tuve un apoyo que fui yo mismo, en el sentido, yo trabajé 20 y pico de años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con un buen salario. Y ese buen salario me posibilitó invertir, entre comillas, la palabra invertir, o sea, hacer posible la impresión de la revista con ese salario. Ahora, ya no, ya soy jubilado, entonces esa posibilidad económica ya no existe, pero existe realmente la actitud solidaria e interesada en la promoción cultural y literaria. Y hemos llegado a un acuerdo muy solidario, nada formal, con la editorial E.ON, dirigida por Rubén Leiva, en el cual él se ha responsabilizado y ha expresado en reuniones públicas de realizar de 2 a 3 impresiones anuales de la revista. Entonces, bueno, logramos ahora un hecho que es importante, más allá de la parte virtual, que sí seguimos y que hay todo un trabajo alrededor del mismo, de diferentes colaboradores, pero podemos tener la seguridad de que saldrá este número. Como hay una necesidad evidente también de crear una continuidad intergeneracional. Entonces, se presenta nueva gente en el ámbito de la revista y del consejo editorial. Ha sido un espacio flexible y abierto, un espacio contra el anquilosamiento que implica todo nacionalismo cerrado y asfixiante. Y esto a pesar de que sus números son, la mayoría, bueno, son casi monográficos. Sí, sí, son monográficos. El casi es importante, pero en su gran, inmensa mayoría son monográficos. El nombre de la revista para mí expresa el deseo de transmitir la idea de que toda meta por realizar conlleva la intención de Correcto. cambio, cambio permanente, y esto nos remite a Neruda: la poesía no es materia estática, sino corriente fluida, o sea, móvil, porque una revista literaria, sea impresa o digital, es también un acto creativo. Sí, claro. No sé qué opinas al respecto. Además, es un acto creativo colectivo. Primer punto, o sea, no existe la mirada de la unipersonalidad en un proyecto de una revista, porque por la obviedad simple de que una selección implica, una selección literaria de un tema o un país, implica la participación de 10 15 20 participantes. Y asimismo, el proceso de realización de la revista no es individual, es colectivo. Digamos, el que retrieve el material, el que hace el chequeo, el que valida, el que corrige, el que entra a la imprenta, todo es un trabajo de carácter colectivo. Y eso es lo importante, de cierta forma, que es la socialización del proyecto literario. Y eso es importante. En sus memorias, Pablo Neruda afirma que la poesía no es materia estática, sino corriente fluida,
que muchas Ajá. veces se escapa de las manos del propio creador. Su Ujú, materia prima está hecha de elementos que son al mismo tiempo, que son y al mismo tiempo no son, de ujú, cosas existentes e inexistentes. Me parece que esta aseveración se aplica a todo arte. Consideremos que la poesía significa creación, la realización de algo, y que tal realización es una estructura sustentada en una o diversas técnicas que emplea diversos recursos, que es producto de un proceso en que interviene la sensibilidad, la imaginación y la razón que selecciona, combina, calcula. ujú, Esta estructura, sin embargo, no se reduce a eso, a una simple estructura, por más ornamental que pueda resultar para algunas miradas. Independientemente de las intenciones originales del autor, esta estructura posee también una o varias funciones sociales. Es hija de su tiempo, de una sociedad, de una cultura y a veces también de un grupo o de una comunidad, y no solo de un autor. Retomemos lo que cité de Neruda. La poesía no es materia estática, sino corriente fluida. Si le echamos una mirada a tu antología de 1979 a 2006, es claro que hay cambios, como la de cualquier escritor. Tu poética, tu forma de concebir la poesía, ha sufrido modificaciones, ha evolucionado en el sentido de que se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias, tanto interiores, emocionales, psicológicas, como externas, particularmente sociales. Y lo digo porque como editor de Blanco Móvil, has siempre concebido la poesía y la escritura creativa en general como un flujo social y no solamente individual. así lo creo, o sea, además la función de la poesía, como bien dices, abarca mucho más allá del del propio escritor de poesía. O sea, la poesía existe realmente en el proceso de lectura de la misma por otros lectores. O sea, la realización concreta del hecho literario, tanto que sea poesía, narrativa, lo que sea, su existencia se da en el momento en que ésta es absorbida, reinterpretada por lectores. Y eso es el asunto, la parte más importante, justamente es la socialización de la propia literatura. Más allá del hecho de la escritura del mismo, si esa escritura no es retomada por lectores, es inexistente. Realmente, o sea, la existencia del hecho literario se da en el proceso de lectura de los otros. Y es lo que creo que por eso es innegable hablar del hecho social que la literatura expresa. Sí, como dicen algunos teóricos, el escritor propone y el lector dispone, ¿verdad? Sí, más o menos es así. O sea, además hay reinterpretación, o sea, lo que uno cree como escritor, que ahí está lo que uno dice, ese lo que uno dice de pronto es retomado, reinterpretado, visualizado en forma diferente por los lectores. Ujú. No hay un lector igual. Sin embargo, el poeta, el escritor, obviamente, cuando termina de escribir, cuando le pone punto final a su obra, independientemente de que después pueda corregirla 1000 veces en cada edición, Sí, se convierte en lector. Ya no es un sí. escritor, ya se convierte en lector. Y muchas veces, como bien afirma Henry Miller en una ocasión, afirmó que el escritor, el poeta, no tiene el sentido, no tiene la interpretación absoluta de lo que hace, porque Ujú. evidentemente cualquier obra literaria o artística no es producto únicamente de un autor, como tú lo Exacto. acabas de decir. Cuando yo Sí. te conocí por allá por 1997, recuerdo que me obsequiaste tu libro Viaje a través de los etcéteras. Ujú. Sí. Yo recuerdo muy bien la brillantez de ciertas metáforas, donde es a veces notoria cierta influencia surrealista. También subyacen bajo el signo de la contraposición naturaleza-ciudad muchos de tus poemas, ¿no? Hay Sí. esa Ujú. dicotomía entre naturaleza-ciudad. Vamos a hablar un poco de la evolución de tu poesía a partir de ese libro. Yo creo que El viaje a través de los etcéteras fue un libro eminentemente urbano, de una poesía eminentemente urbana, en la que la pestilencia y podredumbre de las apariencias citadinas se combinan con los gratos encuentros, todo dentro de un contexto de viaje.
y no es casual que los primeros versos digan: el avión ronronea especialmente para mí, me desembaraza de museos con sus recuerdos momias, lo que nos recuerda hasta cierto punto los postulados del futurismo, olvidar el pasado para dirigirse hacia el insospechado futuro. Aquí el poeta alinea las fichas de un rompecabezas onírico y pretérito para que al reconstruirlo desaparezca el pasado y surja el etcétera. No es el avión que ronronea la única imagen que sugiere el viaje. La bicicleta, el tren y el mismo avión, convertido en pieza adolescente a causa de sus goteras desprendidas, hacen también su aparición. Pero a la hora de despedirse, el viajero observa sonrisas convertidas en barrotes. ¿Cómo, cómo contemplas ahora en la época actual aquel libro que me obsequiaste en 1997 y cómo definirías, si es posible definirla, tu experiencia verbal en la actualidad con todos los cambios sociales y personales y después de una pandemia? Bueno, uno va variando, evidentemente, el proceso del lenguaje y el proceso de los... Y lo que fue en 1997, 3 años previo al final del siglo XX, y puedo decirlo así con la tranquilidad, yo soy sustancialmente un producto del siglo XX, en el sentido social, literario, personal, amoroso, afectivo, y estoy viviendo estos 20 años o 25 años del siglo XXI en forma agradable, vital, vivencial, pero el caudal de vivencias y energías y enfrentamientos de todo tipo, en el buen sentido de la palabra enfrentamiento, ha sido ese producto de los años 60 hasta final de siglo, en el cual yo ahí me interpreté, me encontré, salté, viví, y ahí está, desde los ámbitos de actividades políticas, literarias, sindicales, amorosas, parejas, esto, lo demás. Y eso es un poco. El siglo XXI tiene esa característica de la sustancialmente, para mí, de la existencia de medios de intercomunicación ágiles y rápidos. Y eso da una posibilidad de un diálogo mucho más en el presente que en el pasado, porque uno antes los diálogos los realizaba en forma epistolar o que era un poco las cartas dadas que tardaban de 2 a 3 semanas en llegar de un país a otro, y los tiempos de relación eran tardados de cierta medida. Y hoy la realidad temporal es de rapidez, es casi instantaneidad. Y eso va en muchas cosas variando. No la escritura en sí, pero sí ámbitos de temáticas e intencionalidad. Yo puedo decir que sí, parte de lo que he escrito en estos 20 años es un acercamiento variado a lo que alguna vez escribí, y no es que esté desechado, pero es diferente. ¿Qué decir? O sea, yo no puedo hablar de mi propia poesía con tranquilidad, más bien lo dejo en manos, como dicho antes, en manos del lector, que exprese, diga qué es lo que visualiza, percibe en el proceso de lectura de lo escrito. Yo estoy, digamos, puedo decir que hay, difícil decirlo, pero es verdad, hay libros en que uno se siente, en mi caso personal, que me siento más cómodo con ellos que otros libros, en el cual sentí que, bueno, que hay libros que no han llegado o no llegaron en ese momento a lo que debería haber sido. Es decir, no hay una perfección en toda una obra escrita, hay imperfecciones persistentes. Pero yo que siento que en los últimos tiempos me siento más a gusto con lo que escribo. Y eso es algo que debo decirlo. ¿Qué más? Y bien, es claro que para ti el poeta no puede disociarse de la realidad social, del Así. entorno que lo envuelve, pero Ujú. muchos poetas a lo largo de la historia lo han pretendido. ¿Crees que esto realmente es posible?
Disociarse de... Bueno, hubo un intento, digamos, que fue una corriente que formaba parte de una visión social del individuo, o sea, una mirada individualista. Entonces, de ahí salen miradas poéticas en el cual solo el que escribe entiende lo que se escribe, perdón. Muy crípticos, muy cerrados, muy de propio lenguaje, en el cual solo un grupo muy selecto podía interpretar las diferentes metáforas si esas existieran. Y yo creo que fue el proceso de los intentos de denominarlos como el fin de la historia, esa especie de mirada en el cual el ámbito social era reducido al nada y que lo más importante era la actuación individual personalizada. Bueno, yo realmente nunca me integré a esa forma de mirar la literatura, de leer la literatura o de escribir la literatura. Si yo creo que la literatura es un hecho ligado a la sociedad y no en abstracto, porque durante de decir de sociedad estás hablando de múltiples miradas sociales y de estamentos variados. Entonces, no, eh, yo creo que todavía, de cierta medida, la literatura forma parte activa de un sector en la sociedad y no de toda la sociedad, porque la sociedad abarca intereses múltiples y variados. Eh, yo creo que quizás, y suene mal, sigue siendo un acercamiento a sectores relativamente minoritarios de la sociedad. Aunque duela, hubo momentos en la historia de los países en el cual de pronto sí se dan procesos de masificación de la lectura literaria. Se dio en momentos de la historia en el cual hay un proceso de una especie de aluvión social, deseoso de cambio, deseoso de miradas diferentes, y eso posibilitó, digo, las grandes lecturas en momentos de la historia en el cual se daban cambios, eh, digamos, masivos, de lectura masivas, y en momentos de la historia del continente latinoamericano se dieron momentos de lecturas masivas en estadios de fútbol, pero que eran parte de un momento de alza de la actitud impulsiva y deseosa de cambios sociales amplios. Y dentro de ese cambio social amplio estaba el acercamiento a la literatura. O esa poesía marcadamente social, tipo Nicolás Guillén, tipo el primer García Lorca, Sí, que cuaja, que llega y se convierte en popular, en poesía popular, sí, porque correcto. realmente permea, ¿no? En la sociedad. Sí, una parte, digo, no podemos ignorar que los años 70 a los 90, o 60 a 90, una parte importante fueron los cantautores de abarcar un público mayor a partir de musicalización de poemas de poetas conocidos o no conocidos. Entonces, eso también formó parte de un proceso de acercamiento amplio de ese espacio literario. No quiero decir la obviedad de Serrat, pero eso es parte de ese espacio, ¿no? Sí, o Paco Ibáñez, por ejemplo. Sí, Paco Ibáñez, que fue, digamos, presi- predecesor del mismo Serrat. Eh, sí, yo creo que hay una parte en la cual todo se entremezcla y cuando más ebullición social hay, mayor posibilidades de creación variada puede existir. Además es Antes, una forma de que la poesía vuelva a sus orígenes, cuando estaba realmente asociada con la música y se leía en voz alta y entraba mm, por los oídos y se sí, captaba la melopea, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es un precedente a lo que sería las obras teatrales, de cierta medida, esa especie de presencia de la poesía verbalizada en los amplios espacios en el cual
La oralidad era un componente sustancial e importante del acercamiento afectivo de esa literatura con el oyente. Ujú. Muy bien. Eduardo, por último, te agradeceré si lees algunos poemas de tus libros Palabras en el desierto y Dos terruños. Perfecto. Mira, voy a empezar con Palabras del Desierto. Hay una cualidad un poco del libro este. El libro es una especie de selección temática a partir del alfabeto. Entonces, es de la A a la Z hay dos palabras. Por ejemplo, digamos, si agarramos la palabra F, está el poema Flauta y el poema Fuego. Vamos a leer Flauta. El sonido nace, atraviesa el aire, las hojas pendiendo de los árboles sobre las piedras en los ríos, cuando enhebra en los hilos tejidos por la araña, jarros de arcilla se llenan de agua. Eso es sonido. Crear música es tarea mayor. El humano toma una caña, le lanza agujeros, comienza a soplar, gotas de lluvia golpeando la piel de los caballos, la baraúnda de los pájaros al anochecer, esa cadencia que los cuerpos destellan al hacer el amor. Con la caña hecha flauta nace la brisa ligera, corta la raíz de las nubes, guiar hacia la fecundación. No es el viento que gime, es la idea hecha sonido a voluntad, en componer, inventar, saltar las ataduras de la naturaleza, enamorar los oídos y los sentidos de lo que escuchamos. Los niños crean amaneceres musicales. Con la música todo es inicio. Voy a seguir con la letra L, doble L, lluvia. Caen gotas sobre el techo, vibran los vidrios de la ventana como marimba tropical. Agradecen las hojas y las flores asoleadas de la bugambilia. Respirar húmedo. Líquido fecundante, decían los mayas. Un semen cristalino para la tierra arrugada, ávida de ser preñada. Hay gotas hechas letras que provienen de un libro anciano. Gotead cielo desde arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y germine la salvación para que la equidad brote a la vez. En la infancia jugamos a los ríos en mi calle de barrio. Las gotas fertilizaban la imaginación y navegábamos en los barcos piratas que zarpaban de Montprasén y se hundían a medias con los gritos maternos. Tlaloc se divierte en lanzar ramalazos de agua en esta ciudad donde las nubes grises se convierten en respiro, cuando el calor palmotea nuestras sienes y cuesta respirar, junto con esas gotas ácidas que no son buenas, pero refrescan. Aquello que desciende del cielo, acercarse a la fertilidad de los geranios y del maíz, como del espíritu, que reside en nosotros, los humanos. Encallecidos pies desnudos han golpeado por miles de años la tierra flaca y cuarteada, invocando en esa danza a la lluvia para que el hambre no fuera cosecha. Bailes con llovizna se han dado a lo largo de mi vida, saltando sobre los charcos frente a la pantalla de cine, el bailarín nos amistaba con las gotas, su cuerpo giraba alrededor de los deseos pasionales. La lluvia suspira y se queja. ¿Es el rocío de la luna este chubasco de verano? Debe seguir lloviendo. Voy a leer la palabra sueño. Ese. El cuerpo cansado de una larga jornada pide que
se abra la puerta del buen dormir. Inclinando la cabeza con todo y canas sobre la almohada que lleva años acumulando, sin saberlo, bodegas de sueños de todo tipo. Sueños aparecen desde la punta Roma de una pirámide que puede ser egipcia, donde decían que el sueño fue creado para indicar el porvenir en los humanos. O en medio de la selva Corazón Maya, donde explotaba como fruto de la propia experiencia. En mi juventud he soñado en vigilia cambiar el campo de miseria, ondear banderas utópicas de otras formas de vida, descomponer un universo basado en la codicia, terminar con los silencios aullidos que el hambre hace música atronadora en los estómagos. Un sueño de colores vivos y sonrientes. Este sueño en vigilia se convierte en proceso de vida personal, una posible obra existencial. Lo premonitorio en los antiguos, chamanes en túnicas blancas y raídas, acercando al futuro de lo realizable, o guerras que vendrían, las lágrimas de mujeres en duelo, los niños que no llegarían nunca a galopar, visiones de lo inexistente. Acercarse al sueño por medio de un judío austríaco hace posible concebir la mitología del humano, adentrarse en los laberintos oníricos, balbuceos de sedimentos secretos, acciones apetecidas y anheladas que no osamos a realizar despiertos. Ardor de la avidez del acto rechazado, carga emotiva y ansiosa ambulante. Una obra de verán, de teatro se expande, espontánea y descontrolada. Mariposas revolotean en la propia realidad. Sus alas impulsan miríadas de información sobre lo deseado y lo prohibido. La araña va creciendo al ritmo de sus hilos, crea gruesas ataduras sobre las caras de los amigos que todavía viven. Heridas penetrantes escurren la piel, la sangre se desliza como riadas sin peces sobre las primaveras vividas. No puedo nadar. Impotencia de no hacer. Crece mi grito en el silencio de ese momento, oquedad fermentada de la existencia. Despierto, bajo la sensación de la infortuna de vivir, en años en que los asesinados envuelven, saltan, gesticulan, hasta el sentir angustiado de mi propia persona. El dolor es una herradura calcinante. La fragmentación del tiempo es demostrada a través de los sueños, tejidos en el propio gobelino del dormir, donde todo es presente puro. Soñar puede acercar a ser posible lo deseado con intensidad en un acto vital de la existencia, comparación con el pétalo de una flor que volará junto al cuerpo, realización de lo que debe acontecer. El deseo de soñar se encuentra en pleno vuelo con el corazón de la historia. Y ahora terminamos con esta parte de Palabras en el Desierto. Y para no cansar en excesivo, leeré dos terrunios. Dos terrunios es un poemario que retoma mi relación personal, existencial, con dos países y específicamente con dos ciudades, Buenos Aires y la Ciudad de México. Y ahí va, ¿no? En ese sentido. El espejo. Las aguas se desplazan con lentitud en ese río color ocre vencido, han cargado historias como fantasmas, iluminan las brazadas que los ahogados no pudieron realizar, mientras los aviones lanzaron hace tiempo pedazos de esperanzas envueltas en piel joven, mientras que hoy algunos pescadores esperan con paciencia que su carnada cargue ese pez que, asfixiado por el aire, se retuerce con deseo de vida. Es posible que, al atardecer, ahogado el sol, el hombre lleve a casa algo del río. En el otro lado de mi historia, el mar se despereza con las olas, mientras la tormenta desgaja palmeras y los cuentos de la vida vuelan con las hojas anchas
que son refugio para la cabeza y pensamientos en momentos de lluvia. Cuando las gotas atraviesan la tierra, es probable que se descubran tumbas donde pueden encontrarse hijos que las madres buscaron en el laberinto de la angustia. Las flores silvestres crecen en amarillo por doquier. Los ríos encarcelados. En la ciudad donde florecen las jacarandas, donde el cielo fue azul intenso con todo y nubes, los gobernantes, a lo largo de una historia, pasado y presente, se decidieron por extraña razón a detener el manar de los ríos, a encarcelar las aguas. Temor a lo fluido, a aquello que no es sólido y estable, como los pensamientos religiosos, a esa agua que puede borrar las fuentes de vida y muerte, a ese líquido que es lo más cercano a la sangre, a la fertilidad de lo porvenir. Será el temor al curso de la existencia humana, esta única forma de tapar los ríos, de encerrarlos en cemento y ser apisonados por automóviles que ruedan y ruedan a lo largo de noches y días. Solamente el tránsito hacia el oro ha guiado a los conquistadores de armadura y los que persiguen dominar la naturaleza. Una ciudad sin ríos y una ciudad con pocos pájaros lleva a errar por la superficie adusta de la tierra. Los árboles caen lenta y triste sobre la existencia infantil. Queda ondeando la ribera de la sequedad, del egoísmo como impulsor existencial. Una ciudad sin ríos es una ciudad triste y gris. No tiene los colores de los trinos. Me duele esta ciudad de nubes altas, sin agua móvil que la acaricie. El rocío es lo único que queda para crear los ríos. ¿Se rebelarán los ríos contra el asfalto y los humanos? Las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan la existencia humana. Yo creo que ahí está el cierre. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, a ti, esperemos que, bueno, que sigamos dialogando a lo largo del tiempo y la historia, con mucho Claro gusto. que sí. Está bien. Un abrazo grande. Igualmente, Eduardo. Hasta luego. Vale.